¿Qué tal todos, gente consciente? Espero que estén muy bien. Hoy quería traer un tema de curiosidad más que todo, pero igual extraeremos el aprendizaje. ¿Hay religiones o algo parecido en otros planetas? Quizás uno cree o diga, no, esas cosas solo pasan en la Tierra. Los humanos son una especie muy retrasada al estar creyendo que son los únicos en el universo. La religión enseña que solo hay vida en la Tierra. Si los extraterrestres vinieran, se reirían de nosotros al ver las cosas que hacemos. Entonces, además de estas opiniones, le agregáramos religiones en otros lados del universo. Sería como la gota que derramó el vaso, ¿no? Quédate unos minutos para satisfacer esa curiosidad aquí en Visión Interdimensional. Preguntas existenciales. Antes que todo, mucha información de este video viene de mi experiencia e investigación o información que me tropiezó por accidente y casualidad que de repente no parece útil al principio, pero a veces sirve para encajar algunas piezas. Yo antes pertenecía a un grupo religioso y andaba bajo la programación de que hay un Dios que creó la Tierra, que lo que ocurría aquí era el centro de atención para toda la creación consciente existente, que solo abarcaba ángeles, demonios, la humanidad y el Dios mismo. Ustedes saben lo de la confrontación de Dios y el diablo con respecto al caso de Job, el que se menciona en la Biblia. Pensaba, si el universo es tan grande y no solo existíamos nosotros y hay extraterrestres por allí en sus ovnis, si se llegara a desvelar todo eso, echaría por la borda todo ese cuento. ¿En qué parte de la ecuación entrarían estos seres? Ahora bien, ya sabiendo más te das cuenta que la realidad es aún más compleja, porque no solo existe la reencarnación, sino que casi la totalidad, porque no puedo verificar a todo el mundo, hemos encarnado en otros planetas, mundos, domos, tú sabes a lo que me refiero, según como tú crees que es. Nadie es de aquí originalmente, y tampoco nos originamos en ningún planeta, y menos del universo. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, en esos mundos en donde encarnamos con anterioridad, ¿había religiones u otro tipo de adoración a seres divinos o superiores? ¿O son cosas solo del Homo sapiens terrestre primitivo? Aunque parezca absurdo, la verdad es que sí las hay. No solo es cuestión de la Tierra, es algo que sucede en casi todos los sistemas de encarnaciones. Magia y el control de la energía. Mi primera experiencia fue con un sueño muy vívido de una vida pasada, tan vívido que aún lo recuerdo como si lo hubiera soñado hoy, a pesar de que han pasado como 6 años de eso. El sueño correspondía a mi existencia en otro planeta. De lo que quise averiguar en el momento es que era un planeta no muy denso. Obviamente teníamos otro ADN y composición, a tal punto que podíamos manipular energía metafísica, si le podríamos decir así. Quién sabe si por esa misma razón vemos en cuentos chinos o creaciones asiáticos alguna alusión a eso. Lo ves en los animes japoneses o en las películas chinas, donde vuelan y lanzan sus energías con las manos, etc., ¿no? ¿No serán filtraciones de existencias parecidas? Incluso el aspecto y ropaje de esa vida, o de cómo era el humano en ese planeta, era similar al de esa cultura. Parece interesante la similitud. Por eso muchos dirán que esa gente pareciera de otro planeta. Entonces, ya con esta experiencia, no descartamos la presencia del manejo de magia, energías, más allá de lo que concebiríamos en esta densidad. Adoración. Bueno, puede ser que la existencia del manejo de energía sea razonable, pero andar creyendo que seres humanos mejores que el de la Tierra anden creyendo en seres superiores de otros planetas o mundos, sería ridículo. Pues no. En una ocasión, cuando estábamos aprendiendo acerca de los contratos, indagando en unos de mi madre, que en esta vida es muy fan de su religión, cuando mi esposa en visión remota visualizó el contrato y accedió a la información de él, solo porque dije, bueno,
toca un contrato por curiosidad entre esa telaraña a ver qué sale. Y uno de esos apareció que ella estaba orando y solicitando frente a una estatua de una entidad o ser divino. Cosa que es muy normal aquí también. Luego le pregunté a mi esposa que buscara si era aquí o en otro planeta. Resulta que era en otro planeta. O sea, que aquí no somos los únicos. Hay más humanos por otros lares que están bajo el mismo sistema de control religioso o de adoración. Y lo más seguro es que no sea el Enki, el Lil, Yahvé, Jesús, Buda, Vishnu o Brahma. Porque esos son los de aquí. Porque esas son narrativas que solo pertenecen a este mundo. Y los de aquel planeta deben tener sus otros cuentos, sus otras narrativas. Y si metemos en la ecuación a lo que son las otras líneas de tiempo, la cosa se complicaría más. Habría aún más variedad, o quizás sean las mismas. Entonces podríamos preguntarnos, ¿habrá una versión del Jesús de la Tierra pero intergaláctico? ¿Quién sabe? ¿O se repetirá la misma historia? Indagando en más contratos. En sesiones tengo la costumbre de indagar en los contratos que hayan hecho las personas en sus existencias, con estas entidades más pesadas relacionadas a ellas. Esto sirve para que la persona pueda aprender de sus decisiones y deseos anteriores, para saber qué era lo que siempre ha codiciado antes. Muchas de esas indagaciones revelan la información de qué tipo de solicitud solía hacer la persona encarnada, como por ejemplo poder, fama, sabiduría, prominencia religiosa, poderes espirituales, psíquicos, etc. Lo más interesante es que también algunos corresponden a otros sistemas planetarios. Por eso mismo digo que los dones espirituales es una gran estrategia, no solo en la Tierra, porque lo veo muy frecuente y con entidades muy pesadas detrás de esos contratos. Y muchas de estas personas, en otras existencias, han complicado tanto a su esencia por esta vía, que es un ticket dorado a una estadía permanente, a un laboratorio u otro tipo de instalación arconte. El cuerpo humano es una maravilla. Hay algunos que se han complicado con estos arcontes en otros sistemas planetarios, que fueron capturados como esencia cuando encarnaban allí, antes de traerlos a esta hermosa tierra. Al ser traídos a esta prisión a la fuerza, porque han vendido hasta su capacidad de elección de qué planeta encarnan, puede que haya una gran diferencia en los tipos de cuerpo y ADN entre el planeta anterior y este. Al liberar a la esencia, que suele estar inconsciente, en ese estado de interferencia y de complicación, y ver en qué envase está esa chispa que mandó a encarnar, suelen caer casi en depresión, porque es como si antes usaban un Ferrari y ahora te dan un auto del pueblo, pero con problemas mecánicos oxidados, bueno, un perolito. Hay indignación, porque primero la esencia cuando encarnó por voluntad lo hizo en un sistema planetario diferente que se consideraba mejor y que éste no entraría jamás por el tipo de envase que existe aquí. Un envase, vamos a llamarlo primitivo o básico, para no denigrarlo. Imagínate si antes podías teletransportarte porque tenías un cuerpo sutil y manejar la energía por no tener un cuerpo físico, y ahora estando en este envase defectuoso e incompleto, se está muy limitado. Por eso quedan remanentes en algunos cuando encarnan de ese gusto que sentían cuando podían hacer más cosas. Y ahora, por querer hacer mucho menos, como tener un doncito espiritual de canalizar algo, tengas que hacer un contrato. Por eso es fácil engatusar a muchos en ese ámbito. Sin duda, este cuerpo humano es una maravilla según la ciencia. Dentro de lo que cabe en esta densidad, puede ser. Pero de lo que hay afuera en el universo, lo más primitivo que hay. Pero, ¿es lo que hay? Bueno, pero ¿para qué sirve saber si hay religiones en otros planetas? Quizás digas para nada. O puede ser que puedas ver que el sistema de control de los arcontes para mantenernos dormidos e inconscientes es parecido. No importa en qué sistema planetario estés. Nos ponen a encarnar en envases o vehículos
que no reflejan ni el 10% de lo que podemos hacer como esencia. Y para obtener más capacidades o beneficios, así sean ínfimos, hay que contratarlas con ellos a través de un ser superior, Dios, creador o cosa parecida, para que nos reactiven el ADN primigenio original, etc. Pero lo hicieron estos mismos seres. Y es por eso que podemos encontrar cosas parecidas, como sucede aquí, en otros planetas, como rezarle a una estatua que representa algún ser de estos, o a la existencia de grupos religiosos intergalácticos. Bueno, espero que hayas podido aprender algo de esto. Solo era para contar curiosidades encontradas en esta experiencia de nuestras existencias por aquí y por allá. Si quieres aprender un poco más del por qué considero que este planeta es más parecido a una prisión que cualquier otra cosa, te dejo este video. Hasta la próxima.